meditar la palabra en esta tarde. Tome su Biblia y en estos domingos recuerde que estamos viendo características del reino milenial. Características del reino milenial. Como dije en una de las predicaciones ya pasadas, nosotros, aquí la Iglesia Fraternidad Cristiana El Progreso, somos premilenialistas. Premilenialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que el Señor Jesucristo regresará para instaurar el reino de los 1000 años. Pero Él tiene que venir entonces antes que empiece el periodo de los 1000 años. De ahí el nombre premilenialistas. Porque también existen los posmilenialistas. Y los posmilenialistas sí creen en el milenio. Pero ellos dicen que Cristo vendrá cuando termine los 1000 años. Cuando toda la humanidad se componga y busque a Dios con todo su corazón y sea una sociedad casi perfecta, entonces Dios volverá. Pero esa postura simplemente no está en acorde con la palabra de Dios. Y luego están los amilenialistas. Amilenialistas. Ellos simplemente dicen que eso no va a suceder. Ellos dicen que el famoso reinado de 1000 años simplemente no es cierto, ¿verdad? Pero nosotros creemos, porque las Escrituras así lo enseñan, y estamos viendo que en el reino milenial, según algunas profecías, tanto de Jeremías como de Ezequiel u Oseas, dicen que en el reino milenial, uno de los que van a ayudar a Jesús a reinar, sobre todo en el pueblo de Israel, será el rey David. El famoso y legendario rey David. Por eso es que hace 8 días vimos un poquito de dónde surgió David, de dónde era, qué hacía, cómo fue su llamado, cómo fue su proceso. Y ahora en esta tarde vamos a ver algunos pasajes más donde los profetas del Antiguo Testamento nos dicen que David será nuevamente el rey de Israel. Ahora, aquí ha habido cierto debate porque algunos dicen que cuando los profetas decían de que Dios levantaría nuevamente a David para ser el pastor y príncipe de Israel, algunos opinan que se refiere a Jesús, porque como ya vimos en otra clase también, Jesús desciende de la familia de David, desciende del linaje de David. Por eso algunos creen que literalmente no va a ser David quien fue hijo de Isaí hace 3000 años.
Otros dicen que pudiera ser alguien más que viniera de la familia de David, alguien más, cualquier otro personaje que perteneciera a esa tribu, la tribu de Judá. Y otros en efecto creen que va a ser el mismo rey David que reinó sobre Israel en su tiempo por 40 años. En lo personal, yo creo que va a ser el mismo rey David, el mismo hijo de Isaí, el mismo que venció a Goliat, el mismo que fue perseguido por Saúl. Bien, vamos a ver, abran sus Biblias en Jeremías 39. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 30, verso vamos a ver el 8 y el 9, ¿qué les parece? Jeremías 30, 8 y 9. Si usted pone atención a estos versículos, se dará cuenta que apuntan al reinado milenial. Dice así, verso 8 de Jeremías 30. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esa escritura dice que en aquel día, en el reino milenial, ya nadie más, ningún pueblo, ninguna nación oprimirá a Israel, como lo ha sido en el pasado, como lo está haciendo en el presente y como lo será en un futuro próximo. Ya nadie más oprimirá a Israel, porque servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Vamos, otra escritura. Ezequiel 34, profeta Ezequiel, verso 34, capítulo 34, verso 23. Bueno, vamos a leer desde el 22, para tener claro el contexto, aunque sea un poquito más. Ezequiel 34, 22 y 23 y 24. 22, 23 y 24. 3 textos. ¿Ya estamos allá? Puede levantar su mano. Dice así: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David
príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Escrituras que claramente apuntan al reino milenial, donde nuevamente David volverá a pastorear, a gobernar, a reinar sobre las tribus de Israel. ¿No le parece fantástico? ¿No le parece emocionante que este legendario personaje nuevamente va a resucitar? Porque él es un santo del Antiguo Testamento. Él vivió en la época del Antiguo Testamento. Vivió 1000 años antes de Cristo y murió. Un día Pedro, hablando a sus perseguidores, dijo: bueno, es que pues nuestro patriarca David, su sepulcro está entre nosotros el día de hoy. Allá en Jerusalén, ahí está el sepulcro de David. Y un día se levantará del polvo su cuerpo, y nuevamente su alma y su espíritu entrarán, y volverá a aparecer el rey David. Por último, Oseas 3:5. Profeta Oseas, capítulo 3, verso 5. Profecías que hablan sobre el reinado de David, sobre Israel, pero en el milenio. Recuerde, no se le olvide. 3:5 de Oseas. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué le parece ese texto? Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. En estos momentos eso no ha ocurrido, hermanos. Muy pocos judíos se han vuelto a Dios y han reconocido a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Pero el resto, la gran mayoría, no aceptan a Jesús. Llegará el día en que sí buscarán a Dios con todo su corazón. Y eso será cuando Jesús regrese nuevamente e instaure el reino milenial, y nuevamente David los pastoreará. Ahí están pues las profecías que apuntan sobre este detalle del reino milenial, donde David nuevamente llegará a ser rey de Israel. Ahora, yo quiero continuar viendo con ustedes un poco más acerca de la vida de David, pero ahora como rey. Hace 8 días lo vimos como un personaje más, como un joven más de Belén que tuvo un proceso de parte de Dios para llegar a ser rey de Israel. Entonces, el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl y Jonatán, su hijo. Con ese trágico suceso cierra el primer libro de Samuel. Los filisteos una vez más fueron
y le hicieron la guerra a Israel. Israel salió a la batalla, pero salió huyendo. Muchos soldados cayeron muertos. El resto del pueblo huyó. Y Saúl, el primer rey de Israel, murió juntamente con su hijo Jonatán. Así termina Primera de Samuel. Y Segunda de Samuel ya empieza con el proceso del reino de David, hijo de Isaí. Resulta que cuando Saúl salió a la guerra con Israel, David se encontraba en la ciudad de Siclag. Recordemos que él estaba huyendo. Él tenía que vivir lejos de Israel, con su familia y con todos sus hombres que pues le apoyaban, sus hombres de guerra. Cargaba más o menos 600 hombres con él. Y ellos estaban ubicados en la ciudad de Siclag. Y por fin llega la noticia a David, ya lo vimos hace 8 días, que Saúl había muerto. Y entonces David le pregunta al Señor: Señor, ¿es tiempo que yo suba a algunas de las ciudades de Judá? Y el Señor dijo: David, efectivamente, es tiempo que regreses a tu tierra. Tu enemigo ha muerto. Dijo David: Señor, en específico, ¿a qué ciudad quieres que suba o regrese? Le dijo Dios: regresa a la ciudad de Hebrón. Y fue en Hebrón donde David se estableció con su familia después de la muerte de Saúl, y se trae a todos sus hombres y se establecen en Hebrón. Hebrón era una ciudad que pertenecía al territorio de Judá. Ahora vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 2. Esto que les acabo de decir, hermanos, está en Segunda de Samuel 2, del 1 al 4. Pero vamos a leer el verso 4. Porque ahí empieza el proceso de David para llegar a ser rey de Israel. Dice el 2:4 de Segunda de Samuel 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahí empieza el reinado de David. Lógicamente, hermanos, la historia es amplia. Hay una guerra interna, una guerra civil entre el pueblo, porque pues muere Saúl, pero había quedado uno de sus hijos, y por lógica, pues uno de sus hijos quería ascender al trono de Israel. Y pasaron muchas cosas ahí hasta que pues ya no se pudo que otro de los hijos de Saúl ascendieran al trono. Y entonces David, en primer lugar, empieza a reinar sobre una tribu, sobre Judá. Así empieza el reinado de David. Empieza a reinar sobre la tribu de Judá. Y reinó solamente 7 años y medio.
7 años y medio. Y una vez de que el pueblo, todo Israel, reconoció que no había otra opción que David fuera su rey, vamos al capítulo 5 ahora. Segunda de Samuel 5. Una vez que todo Israel se dio cuenta que no había de otra, que tenía que ser David el que sería el rey de ellos, pues vinieron a ponerse a sus órdenes. Y voy a leer del 1 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice ahí: vinieron, ojo aquí, todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora llegan todas las tribus. Después de 7 años y medio que gobernó solamente sobre Judá, ahora vienen todas las 12 tribus. Y le dicen: David, pues reconocemos que somos hueso de tus huesos, carne de tu carne, o sea, somos parientes pues. Y reconocemos de que tú has de reinar sobre nosotros. Así es de que a tus órdenes, David. Verso 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así empieza el reinado de David. Una vez muerto Saúl. Pero miren, después de cuántos años tardó el proceso donde Dios estuvo puliendo el carácter de David. Fueron muchos años donde David fue probado en su fe, en su valor, fue pulido en su carácter, en su lealtad, su fidelidad para con Dios y para con el mismo Saúl, como lo vimos hace 8 días. Ahora él es el candidato inmediato, el candidato perfecto para llegar al reino de todo Israel. Y todo Israel lo reconoció. Aunque al principio se pusieron ahí un poco pues rejegos, pero al final reconocieron que era David sobre quien estaba la unción. Reconocieron que Dios estaba con David, que él lo respaldaba. A la hora de salir a las batallas, él salía vencedor. Dios estaba con él. Pero pasó todo un proceso, hermanos. Todo un proceso. Muy bien. Una vez que todo Israel
se puso a las órdenes de David. Si seguimos leyendo en el verso 6, versos que ya vimos hace 8 días, él se dirige ahora para conquistar Jerusalén. Les recuerdo que Jerusalén aún no estaba en los dominios de Israel. Los jebuseos cohabitaban con los israelitas. Fueron muy difíciles de ser conquistados por la ubicación en que estaba ubicado el pueblo, por lo amurallado, por la gran fortaleza que tenían. Pero fue David quien encontró el secreto y a través de un canal de agua entró con algunos de sus valientes y entraron por las puertas de los jebuseos y los conquistaron y tomaron la ciudad. Y ahora esa ciudad David la convierte en la capital de todo el reino. Bueno, muy bien. Ahora pues, David ya es rey, ya conquistó Jerusalén, ya tiene una capital, tiene una fortaleza donde resguardarse en los tiempos de guerra. Ahora, ¿qué sigue? Y en esto me voy a detener más. ¿Qué sigue? ¿Qué había en el corazón de David? ¿Cuál era su prioridad? Porque David tenía prioridades. Y la prioridad número 1 de David, ahora rey, era la presencia de Dios. Él no estaba tranquilo, él no se sentía ya satisfecho, él no se sentía realizado por llegar a ser rey. Para él eso era lo de menos. Él no se sentía realizado al conquistar a una de las tribus más fuertes en ese momento, que eran los filisteos. Para David eso era lo de menos. Había una prioridad, había un punto número 1 en la vida de David y era la presencia de Dios. Ahí está la clave del éxito de David. Ahí está la clave de por qué el reinado de David fue un reinado de paz. Ahí está la clave por qué todos los reinos de alrededor le rindieron tributo a Israel. Todos los reyes de alrededor hicieron las paces con David y le pagaban tributo cada año para así sostener el reino. Ahí está la clave. La presencia de Dios. Para David no había otra prioridad más que la presencia de Dios. Y ahora, ¿qué sigue para David? Ya como rey, ya establecido en Jerusalén, ya cuando todos sus enemigos se dan cuenta que Dios estaba con él y que era difícil de vencer a David, ahora era traer el arca del pacto a Jerusalén. Sin lugar a dudas, ni más ni menos, sin darle más vueltas, era traer el arca donde estaba la presencia de Dios. Para él ese era lo más importante, hermanos. Ahora, ¿dónde estaba el arca? ¿En dónde estaba el arca del pacto? Bien, el arca del pacto era un mueble, era una caja hecho de madera, una madera muy fina y revestida de oro. Y esta caja tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y habían 2 querubines, uno a cada lado, que con sus alas cubrían esta caja llamado el arca del pacto o el arca de la alianza. Y ese mueble
dijo Dios que estaría puesto en el lugar santísimo, una vez construido el tabernáculo. Recordemos que el primer tabernáculo fue levantado bajo el liderazgo de Moisés en el desierto. Era un tabernáculo desarmable y cada vez que el pueblo se movía de un lugar a otro, en los 40 años que estuvieron divagando por el desierto, los levitas, descendientes de Leví, eran los únicos encargados de desarmar el tabernáculo, cargar los utensilios y volverlo a armar donde el pueblo llegaba a sentarse nuevamente. Y así anduvo el tabernáculo por 40 años en el desierto. Pero una vez que termina su estancia en el desierto, ahora el pueblo se encamina a la tierra prometida para conquistarla. Ahora ya no bajo el mando de Moisés, sino bajo el liderazgo de Josué. Fue Josué pues que introduce al pueblo a la tierra prometida. Y durante el liderazgo de Josué se conquistaron 31 reinos, menos los jebuseos y otros más. Bueno, cuando se introducen a la tierra prometida y a cada tribu se le es repartida un territorio, un pedazo de tierra, el templo lo levantaron, o el tabernáculo lo levantaron en Silo. Así se llamaba el lugar, ya dentro de la tierra prometida, donde erigieron el tabernáculo. Fue en Silo. Y Silo era una parte del territorio que le había tocado a la tribu de Efraín. Entonces, dentro del territorio que le tocó a la tribu de Efraín, había un lugar llamado Silo. Se dice que esta era una colina muy bonita, muy impresionante, una colina así elevadita, de aproximadamente 14 kilómetros y medio. Ahí estaba construido Silo. Entonces era muy vistoso, muy bonito. Además, casi estaba en el centro de la tierra prometida. Quedaba en el centro. Y ahí edificaron el tabernáculo. Y ahí quedó puesto el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Qué tiempo estuvo el arca de la alianza en Silo? Bueno, todos los días que vivió Josué, todos los días de Josué. Muere Josué y entramos al periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces dura aproximadamente 400 años. Y ahí permanecía el arca del pacto en el tabernáculo o en el templo, porque en el periodo de los jueces ya se le llamaba templo al tabernáculo. Ahí permaneció el arca de la alianza, ahí en Silo. Pero ya casi terminando la época de los jueces, que repito duró aproximadamente 400 años, casi ya terminando el periodo de los jueces, se enfrentan una vez más Israel y los filisteos en una batalla. Y entonces salen al valle, a un valle para pues enfrentarse ejército contra ejército, Israel contra los filisteos, y nuevamente Israel es vencido. Recordemos que en la época de los jueces no hubo rey. La época de los jueces fue una época desastrosa. En 2 ocasiones Jueces dice que como no había rey, cada quien hacía lo que se le venía a su regalada gana.
Ese era el estilo de vida en la época de los jueces. Lógicamente, pues no había un paladín que fuera al frente de Israel para la batalla. Y son derrotados por los filisteos. Israel en su mayoría sale huyendo, otros caen muertos. Y cuando los ancianos de Israel ven que Israel está perdiendo la batalla, dijeron: vayan por el arca de Jehová que está en Silo. Miren, lo usaban como un amuleto nada más, pero realmente ni buscaban a Dios. Todo el periodo de los jueces la gente ni buscaba a Dios. ¿Saben cuál era el estilo de vida de ellos? Hacían lo malo delante de Dios. Venía el enemigo y los oprimía. Clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez y los libertaba y estaban en paz por unos años. Muerto ese juez, el pueblo nuevamente hacía lo malo. Venía el enemigo X o Z y los oprimía. Y a causa de la opresión clamaban a Dios. Y Dios les levantaba un juez y los libraba de la mano del enemigo. Fue en ese periodo de los jueces donde Dios levantó a Gedeón, a Jefté, a Sansón, ¿verdad? Y el último que fue Samuel. Pero ese era el círculo vicioso de la vida de Israel en el periodo de los jueces, que duró aproximadamente 400 años. Pero les digo, al terminar casi la era de los jueces, Israel es vencido. Mandan a traer el arca a los ancianos de Israel, que estaba en Silo, en la ciudad de Efraín, en el territorio de Efraín, y creen que por tener el arca Dios les iba a dar la victoria, y no. De todos modos el pueblo perdió. Murieron los dos hijos del sacerdote Elí y el arca fue capturada por los filisteos. Nunca antes el arca del pacto había sufrido una captura, un robo por parte de algún pueblo incircunciso hasta en la época de los jueces. Y los filisteos se lo llevan a su tierra como un trofeo. Se llevan al arca y lo meten a una de sus ciudades. Los filisteos tenían 5 ciudades principales. Y a la primera ciudad donde metieron el arca, y lo metieron en el templo de Dagón. Los filisteos, que tenían una ciudad que se llamaba Asdod, los de Asdod tenían un ídolo llamado Dagón. Y dijeron, a manera de burla, a manera de que fue Dagón que nos dio la victoria sobre Israel, y ahora el trofeo es el arca del pacto, y que lo meten al templo de Dagón. Al otro día, cuando fueron al templo de Dagón a ver cómo estaba el asunto, ¿qué creen? Dagón había caído de frente. Ese ídolo cayó. Y lo volvieron a levantar sus sacerdotes. Y lo volvieron a levantar y el arca estaba enfrente. Al otro día, cuando los sacerdotes de Dagón fueron a ver, nuevamente Dagón estaba tirado en el piso. Sus 2 manos cortadas y la cabeza cortada. De ahí el canto de decapitó a Dagón cortándole las 2 manos. ¿Se acuerdan ese canto? Entonces los filisteos empezaron a temer, dijeron, no, es cosa seria meterse con el arca del pacto. Pero aparte de eso, hermanos, aparte de que el dios Dagón cayó a tierra y se le fue cortada las manos y la cabeza, los filisteos empezaron a sufrir de tumores
tumores malignos. Y el pueblo empezó a morir por causa de tumores, porque tenían el arca de Jehová ahí. Y entonces la sacaron de Asdod y la mandaron a otra ciudad. Y lo mismo ocurrió. Y los de allí, cuando empezaron, los de esa ciudad, creo que es Gad, ahorita no entro en detalles, fue Gad, y vieron que la gente se moría por tumores que le salía, sacaron el arca y lo mandaron a una tercera ciudad filistea, y lo mismo, hasta que dijeron: señores, hicieron una junta los príncipes filisteos, no es bueno que tengamos el arca acá, hay que regresarla a su tierra, y hay que regresarla con un presente. Y entonces tomaron 2 vacas y una carreta y mandaron el arca nuevamente a la tierra de Israel. Y las vacas llegaron hasta una era de un pueblo que se llamaba Bet-Semes. Y los de Bet-Semes estaban, dice, cosechando el trigo. Y cuando vieron el arca se pusieron muy contentos, porque 7 meses estuvo el arca del pacto en tierra filistea. 7 meses el arca de la alianza estuvo en tierra de los filisteos y no les fue nada bien, por eso la regresaron. Y entonces los de Bet-Semes le dijeron a los de Baal, un pueblo que se llama Baal, o Kiriat Jearim, Baal o Kiriat Jearim, dijeron: vengan por el arca y guárdenlo. Y lo guardaron. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver allá en Primera de Samuel, hermanos. Si les gusta la historia a ustedes. Primera de Samuel, todo lo que les dije está en el capítulo 4, 5, 6. Y nada más a manera de reforzar el dato de cuánto tiempo estuvo el arca en Filistea, en el 6:1 de Primera de Samuel. Miren lo que dice Primera de Samuel 6:1. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses y no les fue nada bien, porque causó gran mortandad entre los filisteos. 7:1 de Primera de Samuel. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En este momento, el juez y profeta era Samuel. Dato clave. En este periodo, quien era el profeta y el juez de Israel, porque no había rey, era Samuel. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda dónde fue Ana a orar a Jehová para que Dios le diera un hijo? Pues fue en Silo. Ahí estaba el tabernáculo. Fue en Silo donde Ana fue y le pidió con todo su corazón a Dios y le dijo: Señor, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida
para que ministre en la casa de Jehová. Y como Dios contesta esta clase de oraciones, en efecto, a los 9 meses, Ana había dado a luz a Samuel. Y una vez que hubo destetado al niño, lo mandó al templo para trabajar en el templo. Bueno, esa es otra historia que ya no me voy a desviar. Entonces dice en el 7:1 que el arca quedó en Kiarit Jearim. Ojo lo que les voy a decir acá, hermanos. Esto ocurrió al final de la época de los jueces, cuando el arca fue robada, fue capturada, y después de 7 meses lo regresan a Kiarim, a Kiriat Jearim. Ahora, ¿qué sucede después de ahí? Si le das la vuelta a tu Biblia, en el capítulo 8, Israel demanda un rey. A manera de dato, en el capítulo 8 de Primera de Samuel, termina el periodo de los jueces. Israel, todo Israel va con Samuel, que era el juez y profeta entonces, de aquel entonces. Le dicen: Samuel, queremos un rey que salga con nosotros a la guerra. Queremos ser como los demás pueblos que todos tienen un rey y nosotros no tenemos. Queremos un rey. Samuel va con Dios y dice: ¿cómo ves, Señor? El pueblo quiere rey. No les basto yo ni les bastas tú. Dijo Dios: no te preocupes, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Pero está bien, vamos a darles un rey y van a ver cómo los va a tratar su rey. Y fue entonces que surge el primer rey llamado Saúl. Ahora, la Biblia dice que Saúl reinó aproximadamente 40 años. Pero en ningún momento, hermanos, durante los 40 años de Saúl, miren, Saúl, bien gracias con el arca, A Saúl no le importó el arca, no le importó la presencia de Dios, le valió un comino. Para él eso no era importante, la presencia de Dios. Para él eran otras prioridades. Fíjese. Vamos viendo aquí el contraste entre estos dos reyes. Durante el reinado de Saúl ni siquiera preguntó ni se acordó por el arca de Jehová. Él no le importó eso. Ni siquiera preguntó qué había pasado con el arca, a dónde había quedado, qué fin tuvo. ¿Se da cuenta? La mentalidad de Saúl. Y muchas veces tenemos esa actitud de Saúl hacia las cosas de Dios. Muchas veces tenemos el corazón de Saúl, la mentalidad de Saúl, el sentir de Saúl en cuanto a las cosas de Dios. No nos importa, no le damos el valor que se merece. Para nosotros no es prioridad, porque hay otras prioridades. Nunca Saúl se acordó del arca donde estaba la presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado en la vida de Saúl por su negligencia, por su apatía, por su indiferencia a las cosas de Dios? Fue desechado.
fue desechado Saúl del reino. Porque en vez de buscar de la presencia de Dios, empezaba a hacer las cosas a su manera, a lo que su criterio le dictaba. Y si usted ve la vida de David, tanto antes de ser rey como cuando ya era rey, él siempre consultó a Jehová. Señor, ¿subiré o perseguiré a estos a estos que se llevaron a mi familia? Pues, ¿los persigo o no los persigo? ¿Qué dice, Señor? ¿Me darás la victoria? Dios le decía, síguelos, David, síguelos, los vas a alcanzar y yo te daré la victoria. David se movía bajo la dirección de Dios. David, su prioridad era Dios. David, su prioridad era el servicio a Dios. David, su prioridad era la casa de Dios. Si nos da tiempo lo vemos ahorita. Esas eran las prioridades. ¿Y cuál fue el resultado de David? El Señor afirmó su trono, su casa, su reino. Y le dijo, David, por cuanto he hallado que eres un hombre conforme a mi corazón, nunca faltará rey que se siente en tu trono. Y efectivamente Jesús, un descendiente de David, será el rey del milenio. Vemos pues los dos finales de estos dos reyes por tener sus propias convicciones, sus propias prioridades. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Será que las cosas de Dios son nuestra prioridad? ¿Ponemos en primer lugar a Dios antes que todas las cosas? Hay que meditar. Entonces Saúl, durante todo su reinado de 40 años, ni se acordó del arca del pacto. Para él, ni bien ni mal si el arca estaba bien o no. No le importó. Y entonces cuando ya es desechado del reino y muerto, ahora David, una vez que todo Israel lo hizo rey, una vez que conquistó Jerusalén y la hizo su capital, lo siguiente era ir por el arca. ¿Dónde estaba el arca? David dijo, ¿dónde está el arca? Dijeron, en Kerit Jeria, ¿cómo es? A ver, está en Primera de Samuel 7. Dejen leerlo bien porque si no. En Kiriat Jearim, o Baala, como dije ahorita, ¿eh? En Kiriat Jearim. Luego, hermanos, David dijo, ¿dónde está el arca? Aquí hace falta lo más importante. A mí no me importa la capital, no me importa la ciudad fortificada, no me importa todo esto que he conquistado. Queremos el arca. Investigó y le dijeron, está en Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. Ahora vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel. ¿Será entonces que por eso Dios nuevamente lo va a poner como rey sobre Israel en el milenio? ¿Por qué no puso a Josías si también fue un buen rey? O a Sedequías. Bueno, que al final sí la falló Sedequías, ¿no? Pero se considera dentro de uno de los mejores reyes de Judá. Pero fue a David. Miren,
Segunda de Samuel, capítulo 6. Ese era el corazón de David, hermanos. En primer lugar, las cosas de Dios. Espero que esta plática nos haga reflexionar para nosotros también tomar este ejemplo y poner en primer lugar las cosas de Dios. Dice el 1 del capítulo 6, segunda de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió para, ¿dónde dice? Baala, o sea, Kiriat Jearim. Es lo mismo, Baala o Kiriat Jearim de Judá. Dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Se reunió a todo un ejército. Dijo, ¿quiénes van conmigo? 30,000 se le unieron. Vamos a Baala, vamos a Kiriat Jearim, vamos por el arca, vamos por lo más importante. Y fueron. Verso 3. Aunque aquí, en este primer intento de transportar el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén, pues aquí sí le falló a David, hay que reconocer, le falló. Miren lo que dice el verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Lea conmigo el 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, delante de la presencia que estaba en el arca. Ese era David, hermanos, un adorador, uno que exaltaba al Señor. ¿Cómo te gozaste hoy en esta tarde en el tiempo de la alabanza? ¿Realmente exaltaste al Señor? ¿O tuviste el corazón de Saúl de pereza, de indiferencia, de que nomás pues voy por a ver qué pasa, ¿no? Oiga, si venimos con esa actitud, mira, yo mejor te recomiendo que te quedes en tu casa en buen plan. Porque pues que no tiene caso venir si venimos con un corazón como el de Saúl, que no nos importa la presencia de Dios. Venimos pues con pereza, con indiferencia, desganados, qué aburrido, qué calor hace, cuántos cantos más van a cantar, esos cantos ni me gustan, ni los puedo aplaudir. ¿Cuántas cosas argumentamos, hermanos? Ese era el corazón de Saúl. Era un indiferente a las cosas de Dios, un indiferente por la presencia de Dios. Y debemos tener cuidado porque ya vimos cuál fue su final. Fue desechado.
Si nosotros no tenemos un corazón dispuesto para servir al Señor, debemos de meditar bien porque Dios puede levantar a otros. ¿Sabía usted que yo y usted no somos indispensables aquí, hermanos? Aquí nadie es indispensable, ¿eh? El único indispensable es el Espíritu Santo y David lo sabía. Por eso fue por el arca donde moraba la presencia de Dios. Pero si tú y yo no le damos el valor que se merece la presencia de Dios, cuidado porque las piedras pueden clamar. Si estos callaren, las piedras pueden levantar la voz y alabar al Señor. Tener cuidado de no ser indiferentes a las cosas de Dios. Vemos aquí el contraste pues entre David y Saúl, y David y toda su gente danzaban. Tenían un corazón de niño, porque el que no se hace como un niño no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y no me refiero a ir al cielo, o no me refiero al reino milenial en este momento. Me refiero en el ambiente de Dios, en las cosas de Dios, en el mover de Dios. El que no se haga como un niño, si traemos a los niños, decimos, niños, suban acá, y todos brinquen y brincan, levante sus manos, pónganse de rodillas, a dormir, a aplaudir, a cantar, a chiflar. Los niños, sí, miren, sin pena, sin argumentar de que, ay, ¿qué dirá este niño de mí? Era qué ridículo me veo. No, los niños hacen lo que los maestros le dicen. Son niños, no tienen malicia. Pero uno ya de adulto dice, yo aquí levantando las manos, y híjole, me está viendo el de al lado y me conoce cómo soy. No, mejor me pongo así tranquilo. ¿Cómo es tu actitud, mi actitud delante de Dios? Las de pandero hoy, ¿cómo están de congeladas? ¿Se están descongelando o están más congeladas que nada? ¿Cómo levantaron las manos? ¿Para arriba? ¿Cantaron? Danzaban y con toda clase de instrumentos, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ese era David, un danzarín. Entonces, descartamos que no solamente las mujeres danzan. David era un danzarín, un danzante. Ojo que ya tenía más de 30 años aquí, ¿eh? Unos que tienen 30 años están bien abuelitos ya. Bueno, por lo menos háganle como los elefantes, pues. Así danzan los elefantes. Algunos de 15 años están así, mire. La actitud de Saúl. Bueno, resulta pues, para no cerrar esta historia, hermanos, David hizo lo correcto de manera incorrecta. ¿Qué quiero decir? Que era correctísimo, era aprobado por Dios que el arca viniera a un lugar específico donde Dios se podía comunicar con el pueblo. El problema es que David copió el estilo de los filisteos. Los filisteos mandaron el arca en 2 vacas y Dios se las pasó porque pues eran ignorantes, ellos no conocían de las instrucciones de cómo cargar el arca.
y se las pasó y el arca llegó hasta Israel. Pero David ya sabía que eran los levitas exclusivos de cargar el arca y nadie más. Nadie más podía meter la mano ahí porque si no moría. Y aquí uno de los hijos de Abinadab, que fue Usa, Usa, dice que los bueyes tropezaron y él extendió la mano para detener el arca y no se cayera, y que lo mata el Señor ahí. Y David se puso triste. Dice el 6:10, 6:9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y lo hizo llevar David a la casa de ¿quién? De Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Con este suceso, con la muerte de Usa, pues David le entró miedo y dijo: no, la regamos. Debieron ser los levitas quienes debían de transportar el arca y no cualquiera. Y dijeron: no, lleven el arca a la casa de Obed Edom, está cerca, ahí que esté. Y el arca fue a parar en la casa de Obed Edom el Geteo y estuvo 3 meses. Pero resulta que mientras el arca estuvo ahí, Dios bendijo a la familia de Obed Edom por causa del arca, por causa de la presencia de Dios. Dios bendijo a la casa de Obed Edom por causa del arca. 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó ¿cómo la llevó? Con alegría, no venía con cara larga. No venía refunfuñando. Por eso te vuelvo a repetir, aprovecha esta contingencia. Aprovecha el argumento de que quédate en casa. Si vienes con una actitud pesimista, mira, en buen plan, no vengas. Preferimos estar acá 10, 15, pero que toquemos el corazón de Dios. Nadie te va a decir nada. ¿Sabes cómo dice el Salmo 122? Que David lo escribe. El 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dijo David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aquí dice que él nuevamente intentó llevar el arca y esta vez sí lo pudo hacer, pero entonces dice que lo llevó con alegría de la casa de Obed Edom a la ciudad de David, o sea, a la que ya había conquistado, Jerusalén. 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 14, léalo conmigo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Cómo danzaba? ¿Como los elefantes? Con toda su fuerza. Y fácil ya tenía un poquito más de 30 años aquí. ¿Cuántos abuelitos de 30 años tenemos? De 30 años para abajo. No, hermanos, hay que alegrarse en la presencia del Señor. 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.
con júbilo y sonido de trompeta, danzas y panderos, y era una algarabía. (16) Ojo en ese texto. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? Le dio vergüenza, porque Mical era la esposa de David y al mismo tiempo era hija de quien fue Saúl. ¿Se da cuenta cómo Mical era igual a su papá? ¿Ya checó ahí? ¿Cómo Mical tenía la misma actitud de su padre Saúl? Que no valoraban la presencia de Dios. Para ellos era algo ridículo. Era fanatismo. Era cosa sin sentido. ¿Ya se dio cuenta? Vamos a leerlo otra vez. 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció. ¿No se supone que Mical tenía que ir con David a traer el arca? ¿Qué se quedó haciendo en su casa? ¿Ya checó esos detalles? ¿No se supone que Mical debió de ir? Y cuando ve a David dijo, no puede ser, no puede, qué ridículo. El rey, no, el rey, qué bárbaro este hombre. ¿Dónde tiene su cabeza? Pero qué bruto es. Toda la gente viene también con él como chivos allá brincando. Eso significa que le menospreció en su corazón, le dio pena. Digo, qué rey tan más ridículo. Eso no lo hace ningún rey. Solamente a David se le ocurre hacer esas payasadas. Y usted póngale todo lo que pudo salir de la boca de Mical. Se vale, ¿eh? Se vale imaginar todo lo que ella pudo haber dicho al ver al rey, danzando, brincando como loco. Como una gente sin cordura. Quizás algunos dijeran sin educación. 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. David ya sabía, ya había hecho un templecito. Ya había hecho una capillita. Y seguro la adornó muy bonito. Ahí metieron el arca. 18. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hubo convivio, pues. 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Ojo. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado
ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Tradúzcalo a sus palabras. ¡Bravo, bravo! Pero qué excelente rey. Ridículo. Mira cómo me dejaste en vergüenza. ¿Qué más y todas las más mujeres del reino? Como ridículo, como payaso allá. Deja esa arca ahí. Ella tenía la misma actitud de su papá. ¿Qué tanto tienes en la cabeza de que esté el arca acá? También que estaba allá en Baala. ¿Cuál es tu pasión, tu afición de traer el arca? Ponte a reinar y ya, déjalo otro. Dijo Job a su mujer, igual, porque cada mujercita que había ahí, igual la mujer de Job, ¿no? Cuando él estaba ahí ya casi muriéndose con esa sarna maligna, le dijo: Job, qué tonto eres. ¿Yo qué voy a estar aguantando así como tú? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job? Como has hablado como suele hablar una de las mujeres tontas, que no conectas tu cerebro con tu lengua. Y aquí lo mismo Mical. No sé si alguien trae la NTV o Dios habla hoy, lo ha de decir de una manera un poco más clara, ¿verdad? Pero cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y ahí va la réplica de David. No se dejen, varones. Entonces David respondió a Mical: mira, fue delante de Jehová que me eligió en preferencia que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. ¡Ey! Yo lo hago, yo danzo porque Dios me eligió a mí en vez de elegir a tu padre. Tu padre era igual que ti. Ya me imagino ahí se empezaron a dar, ¿verdad? Eres igual a tu padre, ¿verdad? Que no le importaban las cosas de Dios. Por eso terminó como terminó. Ya son palabras puestas de mí, ¿verdad? Se dieron pues ahí un agarrón Mical y David. Y le remata más en el 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y miren cómo termina ese capítulo 6, 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hay una esterilidad cuando menospreciamos las cosas de Dios. Y no me refiero a la esterilidad de las mujeres de dar a luz. Puede haber esterilidad en todo lo que hagamos. ¿Qué significa ser estériles? Que simplemente Dios no prospera nuestro camino. Simplemente la mano de Dios, la gracia de Dios no está en lo que hacemos. Y en vez de obtener resultados, frutos, satisfacción, hay esterilidad. Es de pensarse, hermanos, menospreciar las cosas de Dios. Es de pensarse, de llamar a aquellos que están todos los días fanáticos. Hay gente que dice, eso es fanatismo ya. Con que vayas el domingo ya la hiciste. Además, ¿por qué tanto brinque y brinque si el piso está parejo? ¿No?
¿Por qué tanto lees la Biblia? Ahí hasta humo te sale. Ya te vas a volver loco de leer tanta Biblia. Bueno, que venga de alguien que no conoce a Dios, pues se le pasa porque pues no conoce. Pero no llamemos fanáticos, ridículos, emocionalistas, cuando alguien pues se mete con Dios. Y no sea que corramos la misma suerte de Mical. Y tanto para ese entonces como ahora, la esterilidad de una mujer era de la cosa más humillante. Ya ve, Ana no soportaba esa aflicción de no poder tener hijos. Y además de que su rival Penina la irritaba todos los días. Entonces, hermanos, debemos de ordenar nuestras prioridades. Primero es Dios. Todo lo demás que tú hagas está bien, siempre y cuando Dios sea el primer lugar. Cualquier meta que tengas, cualquier deseo en tu corazón, si Dios te da luz verde, hazlo. Pero en primer lugar debe de estar Dios. Y esto, hermanos, sin duda alguna, traerá de parte de Dios favores a nuestra vida. Por eso el mismo salmista dijo una vez: me coronas de favores y misericordias. Fíjense que estaba yo leyendo el Salmo 84, porque ahí no dice que fue David el que lo escribió. El Salmo 84 lo atribuye a un grupo de cantores, algo así, dejen checarlo. Pero yo tenía la idea que era David, pero dice al músico principal sobre Gití, salmo para los hijos de Core. Pero no dice que David lo escribió. Sin embargo, hermanos, yo puedo ver en ese Salmo 84 el corazón de David para con Dios. Puedo ver en el Salmo 84 el estilo de vida de David plasmado en esos 12 versículos. Dice el 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿No le parece a usted que son expresiones del salmista? A mí me huele como al corazón de David. Ese era David, en el anonimato, de detrás de las ovejas, de detrás del redil. Era el mismo cuando era perseguido por Saúl, y era el mismo cuando ya era rey. 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Seis, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Son palabras de David.
Él fue el que atravesó un valle de lágrimas cuando fue perseguido por Saúl. Pero él iba de poder en poder hasta poder ver a Dios en Sión, donde estableció el reino, el trono. 84:10 de los Salmos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Palabras de David. Póngase de pie, hermanos. Hoy hemos aprendido qué tan importante es darle el primer lugar a Dios.